preguntas, pero grupalmente ir resolviendo algunas actividades del estilo taller, ¿bien? Pero más que nada focalizando en la estrategia, en cómo lo pensamos, en cómo encaramos ese problema, ¿bien? Que no es tan sencillo a veces. Veamos. Yo lo que les seleccioné fueron algunos que, de hecho, hasta creo que los saqué de algún examen. ¿Bien? Pero para que lo vayamos resolviendo de a poco y juntos. No me interesa, a ver, y esto quiero que quede claro, no me interesa ni a mí ni a los otros docentes de la materia el número final. ¿Bien? No, no nos interesa tanto eso. Nos interesa, o hasta ni siquiera el número nos interesa, básicamente. Nos interesa la estrategia, o sea, ver que ustedes hayan podido pensar el problema y usar las herramientas de lo que sea, en este caso de combinatoria, de la manera más adecuada. Bien, ese es el objetivo que tenemos con esta materia. Entonces, a lo que voy es, no se pongan a hacer como, bueno, entonces hago 14 a la cuarta y un factorial, porque por ahí vi que había un factorial metido en el medio, como, no, no nos interesa eso, no pierdan el tiempo haciendo eso, porque al fin y al cabo no es lo que vamos a evaluar. Lo que nos interesa es que ustedes puedan pensar y digan, claro, lo que tengo que usar es tal estrategia. Tengo que ir por este lado. Y en general, la mayoría de las actividades que le vamos a proponer, ya van a ver, ya se van a empezar a acostumbrar, de que no tienen una única forma de resolverse. Bien, están seleccionadas específicamente para que se puedan pensar desde distintos lugares. Algunas no, algunas como se resuelven de una manera y punto. Pero muchas otras tienen como diferentes aristas y quizás si hablan entre diferentes personas, hasta incluso miembros del mismo grupo, van a encontrar que lo encararon o lo pensaron por diferentes lugares. Y eso está bien. O sea, está pensado así. No, no es que si lo pensaron de distintos lugares, alguien tiene que estar equivocado. No. ¿De acuerdo? Entonces, por eso me interesa que charlemos un poco de estas cuestiones de cómo encarar los problemas. Entonces, veamos. Ahí tienen un pequeño problemita. Les dice, estás trabajando en un laboratorio científico que investiga si existe relación entre el riego de plantas con Fernet y la aparición de frutos gigantes. Y se cuenta con 14 macetas para realizar ensayos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos 14 macetas disponibles. Lo que nos piden es, se deben seleccionar 4 macetas para el primer ensayo. Una de ellas será el control negativo y se regará con agua. Otra será el control positivo y se regará con agrandador de frutos. Por último, la tercera y cuarta se regarán con 1 o 2 medidas de Fernet respectivamente. ¿De cuántas maneras distintas puede realizarse esta selección? Esta pregunta es la pregunta que más le va a aparecer cuando trabajen con combinatoria. Bien, la combinatoria, uno de los objetivos principales que tiene es encontrar cantidad de formas distintas de hacer algo. Bien, es casi, digamos, el alma de la combinatoria. Y después, ya vamos a ver, cuando veamos el B, no lo voy a leer ahora si no nos confundimos, pero cuando veamos el B va a aparecer como el segundo tipo de preguntas que van a estar relacionadas con la combinatoria, que es sacar proporciones, ¿bien? Como diciendo, bueno, a ver, de todas estas posibilidades, ¿cuántas le pasa tal cosa? Bien, ¿qué porcentaje, qué proporción? Bien, como para comparar diferentes proporciones entre posibilidades, pero no nos metamos en eso todavía. Intentemos ir por la resolución del primero, bien, el que acabo de leer. Esto ustedes lo pueden hacer de dos maneras. Pueden hacerlo utilizando algunos de los conceptos de combinatoria que estuvieron trabajando, como variaciones, permutaciones, combinaciones y todo eso. Hay gente que los entiende muy rápidamente, dicen, listo, esto es una variación de tanto en tanto, y lo hacen. O la mayoría de los casos lo pueden trabajar usando los principios de la suma y del producto. Ambas formas de pensarlo están bien, son equivalentes, van a llegar al mismo resultado, háganlo como se sientan cómodos. ¿Bien? Pero no nos interesa que sí o sí tengan que usar una variación cuando aparezca, porque si no ponen la palabra variación está mal. No, háganlo como creen ustedes que es la mejor manera. Entonces, díganme, ¿cómo encararían eso? Así, lo que se le ocurre.
Bien. Bueno, Mateo está yendo más por el lado de lo primero que les decía, ¿no? Ver esta cuestión de combinación, permutación, variación. Entonces, para ir por ese lado, para utilizar esos conceptos, una de las cuestiones que es central es ver si importa el orden de elección. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa que importa el orden de elección? Porque, por ejemplo, esta idea de que importa el orden viene de muchos ejemplos del estilo, tengo una bolsa con pelotitas y voy sacando pelotitas. Entonces, hay preguntas que están relacionadas con qué probabilidad tengo de que primero salga tal y que después salga tal pelotita. Entonces, ahí importa el orden porque se sacan en distinto orden, ¿no? Primero una, después la segunda, después la tercera y así. Pero hay veces que en este tipo de problemas, como el que están ahí escritos, la idea de orden no es tan fácil de ver. Entonces, ahora charlamos un poco de eso, pero está perfecto. Una de las cosas que hay que ver es si importa el orden en nuestra elección. Yo lo primero que haría es como diferenciar el subgrupo del grupo mayor. Bien, perfecto. Ok, me gusta como primer paso. A ver, ahí tenemos, ¿cuál es el grupo grande? Bien, es decir, tenemos un grupo inicial con todos nuestros individuos. ¿Cuál es el tamaño? 14. Perfecto. Le voy a poner, no sé, n mayúscula, si quieren, como cantidad total, ¿no? Entonces ahí tenemos 14. O sea, tenemos 14 individuos, que serían 14 macetas en este caso. ¿Y cuál sería el n chiquito? Es decir, el número de la selección que nosotros tenemos que hacer. 4. 4. 4. Bien. Entonces, muchas veces, esto está bueno. Yo sé que ustedes dicen, pero eso me lo dice. Sí, pero está bueno escribirlo para no perdernos, ¿no? Y en general, cuando uno ya encuentra, digamos, lo que tenemos que seleccionar, por ejemplo, en este caso 4, está bueno hacerse un esquemita, como, bueno, a ver, tengo que seleccionar estas 4 cosas. ¿Bien? Más que nada, a ver, hay gente que quizás esto le va a resultar mucho más rápido y es como, listo, ya está, vale tanto, o hay veces que no. Entonces, yo lo digo como en el caso más así inicial de trabajar con combinatorio. Entonces, yo acá tengo que elegir, tengo como 4 posiciones para elegir de las macetas. Estas 4 posiciones, y esta es la pregunta que es la que estaba haciendo Mateo, que quizás ahora se las reformulo para que sea un poco más aplicable a todos los casos. Estas 4 posiciones que yo tengo que elegir, ¿bien? Estas 4 opciones que yo tengo que elegir, son indistintas. Es decir, ¿es lo mismo la 1 y la 3? ¿O No, tienen alguna diferencia? sí importa. Son diferentes, depende con qué la riegues. Perfecto. Entonces, tienen una diferencia, ¿no? Esta es el negativo, este es el positivo, este es, no sé, el tratado 1, si quieren, y este es el tratado 2. Bien, hay una diferencia entre las 4. No es que es lo mismo que yo agarre la maceta 1, por ejemplo, y la ponga acá, o que agarre la maceta 1 y la ponga acá. Bien, entonces, eso es importante. Y a eso nos referimos cuando decimos importa o no importa el orden. En realidad lo que estamos preguntando es si esas 4 posiciones que yo tengo que seleccionar son o no indistintas. Si fueran indistintas, yo tengo que seleccionar 4. No me interesa si la agarro primero, segundo, si la pongo en el lugar menos o en el lugar T1, me da igual. Acá no es así. Acá no es lo mismo que yo agarre la maceta 1 y la ponga en la parte negativa que agarre la maceta 1 y la ponga en el T1. Porque va a recibir un tratamiento distinto. ¿Bien? Entonces, son distintas esas 4 posiciones. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ahora, yo lo voy a resolver de una manera, después se lo resuelvo de otra. ¿Bien? Pero voy a empezar por la primera, que sería como la más básica, la que usa menos teoría. Entonces, ahí, cuando uno ya tiene esto decidido, lo que tiene que ponerse a pensar es en posibilidades. Entonces,
¿cuántas posibilidades tengo para esta primera posición? Cuatro. No. O sea, mejor dicho, 14. ¿cuántas posibilidades tengo para llenar esta primera posición? A eso voy, ¿no? Es decir, yo tengo que elegir un caso para negativo, para el control negativo. ¿Cuántas posibilidades tengo? Una. No, tengo más. 14, porque tengo las 14 macetas. Exacto. O sea, ustedes piensan lo siguiente. Yo voy a decir, me paro y digo, bueno, tengo que decidir qué maceta va a ser mi control negativo. ¿Cuántas macetas tengo para elegir? 14. Puedo elegir cualquiera de las que hay. ¿De acuerdo? Profe, pero no serían 12, porque dice que la tercera y la cuarta se rían con medidas de Fernet. Está bien, pero vos en alguna, o sea, vos tenés estas 4 posibilidades, ¿no? Perdón, estas 4 posiciones que vos tenés que llenar. Ahora, vos tenés que empezar a seleccionar con alguna de estas 4. Yo empecé con el control negativo, podría haber empezado con cualquiera de las otras. ¿Bien? Pero a lo que voy es, no me importa con cuál empiezo. Lo que me interesa es que para la primera que yo voy a elegir, ¿bien? Por ejemplo, el control negativo o, por ejemplo, el tratado, lo que sea, pero la primera decisión que yo voy a tomar va a ser elegir una maceta. ¿Cuántas tengo para esa primera posición? 14. ¿Bien? Digo, bueno, yo necesito, de estas todas las que tengo que elegir cuál va a ir en la posición del control negativo, por ejemplo. Entonces, voy a agarrar cualquiera de esas 14. ¿Bien? Se supone que esas 14 macetas son iguales para mí, no hay una diferenciación previa. La diferenciación la voy a hacer yo cuando la elija. ¿Bien? ¿Me siguen? ¿Está ahí? Sí, se Sí, entendió. profe. Bien. Entonces, para la primera posición, cualquiera sea, en este caso es el control negativo, pero podría haber sido cualquiera, tengo 14 posibilidades. Ahora, para la segunda, 13. 13. bien, ahí tengo 13. ¿Bien? ¿Por qué tengo 13? Porque ya hay una, no importa cuál, pero ya hay una de las 14 que ya elegí. Y no puedo usar esa también para el control positivo, porque son distintas las posiciones, ¿no? O sea, voy a tener que elegir esas 13. Una de esas 13, perdón. Para el tercer lugar, 12. 12. 12. Y para el cuarto, 11. ¿No? Y me van a sobrar 10. Obvio. Hay 10 que no las voy a elegir. ¿Bien? Ahora, cuando ya tengo esta cantidad, es decir, que yo acá tengo 14 posibilidades, acá tengo 13 posibilidades, 12 posibilidades y 11 posibilidades, a esto le voy a llamar eventos. Entonces, mi primer evento va a ser seleccionar la primera maceta. Entonces, ahí tengo 14 posibilidades. Mi segundo evento va a ser seleccionar la segunda maceta. Tengo una de 13. Tercer evento, cuarto evento. Entonces, lo que podríamos preguntarnos ahí es, ¿estos eventos son independientes o dependientes entre sí? Dicho de otra manera, ¿estos eventos son consecutivos? ¿Bien? ¿O son paralelos? Entonces, eso lo que a mí me va a permitir es decidir si yo estas posibilidades las tengo que multiplicar o las tengo que sumar. Que era lo que decía el principio de la suma y el principio de la multiplicación. ¿Bien? Entonces, el principio de la suma lo que me decía es que si yo tengo diferentes posibilidades para llegar al mismo resultado, ¿bien? Diferentes posibilidades para realizar el mismo evento, entonces sumo esa cantidad de posibilidades. Mientras que si yo lo que tengo son eventos consecutivos y lo que quiero calcular es las posibilidades totales de la combinación de todos esos eventos, tengo que multiplicarlos. ¿De acuerdo? Esos son los principios de la suma y el producto. En este caso, sí. Perdón, puede ser que son consecutivos, Perfecto. porque en el segundo ya no tengo las mismas opciones que en el primero. Genial. De hecho, imagínense que ustedes tienen como 14 macetas de distintos colores. Bien. Entonces, yo
primero voy a elegir, no sé, la roja. Bien, entonces ya de las 14 elijo la roja. Después me quedan 13. De esas 13 elijo otra, la amarilla. Para eso, para la combinación de estas dos elecciones, bien, para hacerlo más sencillo, ¿cuántas posibilidades tengo? Y tengo un montón, porque en realidad tengo que ver cuál elijo primero y cuál elijo segundo. Porque encima, si yo elijo la roja y la amarilla, o la amarilla primero y después la roja, son cosas distintas, porque en realidad dijimos que no son indistintas estas dos posiciones. Porque si elijo roja y amarilla, la roja va a ser el negativo y la amarilla va a ser el positivo. Pero si elijo amarilla y roja, aunque sean las mismas, pero ese orden en que las elijo me obliga a que la amarilla sea el negativo y la roja sea el positivo. Entonces ya mi elección es distinta. Ahí tengo otra posibilidad más, ¿se entiende? Entonces, estos no son cantidades de formas de llegar a lo mismo. ¿Bien? Entonces no tendría que sumar estas posibilidades. Son eventos consecutivos, ¿bien? De los cuales cada uno de esos eventos tienen estas posibilidades. El primero tiene 14 posibilidades, el segundo 13, el tercero 12 y el cuarto 11. ¿Cuántas formas tengo de hacer estos 4 eventos uno atrás de otro? Y bueno, 14 por 13 por 12 por 11. ¿Ok? ¿Sí? Profe, Sí. perdí en la parte que los multiplicás. Bien. Si serían consecutivos, ¿no se sumarían? No, o sea, para sumar, a ver, piensa en lo siguiente. A ver, voy a tratar de buscar un ejemplo sencillo. Ustedes dicen, yo tengo, mi evento es, voy a usar uno parecido al que está en algún lugar del material teórico, ya no me acuerdo. Mi evento es comprar un helado. ¿De acuerdo? Entonces, si tengo dos posibilidades, comprar helado de agua, comprar helado de crema. Helados de agua hay 7, de 7 sabores distintos. Y helado de crema hay 5. Pero mi evento es comprar un helado. Bien. Entonces, para realizar ese evento, yo tengo o las 7 posibilidades de los helados de agua o las 5 posibilidades de los helados de crema. Bien. Entonces, para llevar a cabo mi evento, podría o ir por un lado o ir por el otro. Tengo un O ahí, ¿bien? O voy por el lado de los helados de agua o voy por el lado de los helados de crema. Entonces, ¿cuántas posibilidades totales tengo? Y tengo 7 más 5. Tengo 12 posibilidades totales de elegir un helado. Las 7 de agua y las 5 de crema. ¿Bien? Entonces, fíjense que ahí tengo un único evento y tengo 2 formas de llegar a ese mismo evento. Ahí uso el principio de la suma. Cosa distinta es cuando yo lo que tengo son 2 eventos consecutivos. O puedo pensar a mi evento como 2 eventos consecutivos. Y en este ejemplo que yo les acabo de dar, sería, yo tengo que comprar un helado de agua y un helado de crema. ¿Bien? No o. Y. Entonces, ahí yo tengo que primero decidir cuál de los de agua voy a usar y después también decidir cuál de los de crema voy a comprar. Tengo 2 decisiones, tengo 2 eventos uno atrás de otro. Entonces, de los helados de agua que voy a usar, que puedo comprar, tengo 7 posibilidades. Y de los de crema tengo 5. Si yo elijo uno de agua, por ejemplo, elijo frutilla, ¿bien? Después, a su vez, tengo que elegir uno de crema. Entonces, si yo elijo frutilla, tengo 5 posibilidades para elegir crema. Si en vez de frutilla elijo limón, tengo otras 5 posibilidades de elegir crema. Si en vez de limón elijo durazno, tengo otras 5. Y así. Entonces, fíjense que ahí lo que voy a tener es, para cada una de las posibilidades del de agua, 5 posibilidades del de crema. Entonces, en total, tendría 7 por 5. Bien, en total voy a tener 35 posibilidades, que serían todas las combinaciones de uno de agua con uno de crema.
¿De acuerdo? Entonces ahí, cuando mi evento, el evento que yo tengo interés de realizar, lo puedo pensar como la combinación de dos eventos, bien, de dos elecciones distintas, entonces ahí multiplico las cantidades. ¿Ok? ¿O menos? ¿Quedó claro? Sí, se entendió. Ahí ahora sí. Entonces, en este ejemplo que tenemos acá, fíjense que no es que yo tengo un único evento que es, tengo que elegir una maceta. Y tengo diferentes formas de elegir una maceta. Mi evento es elegir 4 macetas, que lo puedo pensar como una combinación consecutiva de 4 decisiones distintas. ¿Bien? Sería como, tengo 14 de agua, 13 de crema, 12 de cucurucho, ¿bien? Entonces, tendría que elegir todas esas posibilidades en 4 eventos distintos de selección. ¿Más o menos? Entonces, por eso tengo que multiplicarlas, porque cada una me condiciona la cantidad de la siguiente, y esa me condiciona la cantidad de la siguiente, y eso me condiciona la cantidad de la siguiente. ¿Sí? ¿Los convencí? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿cuántas posibilidades hay en total ahí? No sé si hicieron la cuentita. 24.024. Un montón. ¿Bien? Es decir, yo tengo 24.024 posibilidades distintas de seleccionar 4 macetas a partir de esas 14 opciones. ¿Bien? Y ahí termina ahí respondí mi pregunta. Esto, si ya estuvieron leyendo y se dieron cuenta, o sea, como hay una forma matemática, entre comillas, de decirlo, hay una opción simbólica para poder acercarse a esto. ¿Qué es? ¿Es una variación, es una permutación o es una combinación? Una variación. Es una variación. Bien, es una variación de 4 en 14. De hecho. O de 14 en 4, dependiendo del libro que usen. Básicamente, ¿por qué es una variación? Las variaciones, yo lo que tengo que elegir es un subconjunto más pequeño del conjunto original que tenía, o sea, no de la misma cantidad, sino más pequeño, ¿bien? Donde las posiciones, ¿bien? O los eventos donde yo tengo que elegir son distintos entre sí. Es decir, estas 4 posiciones que tengo que elegir, estas 4 macetas, no son indistintas. No es que me da lo mismo elegirlo en el primero o en el tercer lugar. El primer lugar es el control negativo y el tercer lugar es el tratado 1. Entonces son distintas. E importa el orden de elección. Por lo tanto, es una variación. ¿De acuerdo? Que ahí ustedes tenían una formulita que era n factorial, n mayúscula factorial sobre n mayúscula menos n minúscula factorial. Ahí, bueno, imaginación para lo que acabo de escribir. Entonces, si se dan cuenta más fácil de hacerlo de esta manera, como, claro, acá, a ver, tengo un n minúscula más chiquita que un n mayúscula y el orden importa, no es indistinto, bueno, entonces uso una variación y uso la formulita, perfecto, no hay ningún problema, lo pueden hacer. Solamente que muchas veces este pensamiento no les resulta tan sencillo como este, que es, tengo 4 posibilidades, acá tengo 14 opciones, 13, 12, 11, son una consecutiva, multiplico, listo. Usen el que quieran, el que más fácil les resulte. Profe, y ahí para justificar la variación, por ejemplo, en un examen tendríamos que decir la teoría. Sí, a ver, tampoco nos interesa que copien y peguen. No, claro. Sino, o sea, más o menos con la misma justificación que harían para el de arriba, para esta opción, estaría bien. Como yo tengo que elegir 4, las 4 no son indistintas, es decir, una se refiere a un control, a otro control, tengo 14, entonces básicamente uso una variación de 4 en 14 puntos, ya suficiente, ¿no? Lo que nos tienen que, o sea, lo que nosotros tenemos que estar seguros es que ustedes realmente se dieron cuenta de cómo hacerlo. Punto. Esa es la... Claro. Y que no lo hicieron al azar. Sí. Bien. Más preguntas. Si no, seguimos.
Vamos con este que es un poquito más difícil. Les dice, de las 14 macetas, esas que teníamos, 6 muestran la presencia de un hongo que elimina la disponibilidad de nutrientes naturales de la tierra y marchita las plantas. De las posibilidades calculadas en el ítem anterior, es decir, de las 24.024 posibilidades que teníamos, 1. ¿Qué porcentaje no presentará ninguna planta marchita por acción del hongo? Dicho de otra manera, ¿qué porcentaje de las 24.024 elecciones anteriores no tiene el hongo en la maceta? Bien, después vemos el 2. ¿Qué se les ocurre hacer ahí? Bien, hay muchas formas de hacerlo, ¿eh? Creo que hay una que es más sencilla, pero hay muchas formas de hacerlo. Con regla de 3 se puede. A ver, ¿cómo sería? A mí se me ocurre que podríamos plantear que 24.024 como el 100% y luego, no sé si esto lo estaría haciendo bien, pero bueno, dice 6 macetas de las 14, o sea que hice 14 menos 6 y me dio 8. Entonces como que ahí veo ese 8 cuánto representa en el porciento en esa regla de 3 del 24.024. Bien, eso estaría bien si vos tuvieras una única selección. Bien, es decir, si vos, por ejemplo, en la primera selección, vuelvo para atrás, si en esta vos tenés 14 posibilidades, bien, y tenés 6 que tienen el hongo y 8 que no, entonces ahí tenés una posibilidad de 8 de 14 de agarrar una maceta sin hongo. Bien. Pero, ojo, que eso te va a pasar en todas las elecciones. Entonces, las reglas de 3 sirven solamente, ¿se acuerdan? En matemática 1, sirven solamente en modelos de proporcionalidad. Es decir, ni siquiera lineales, sino lineales de proporcionalidad, de forma Y es K por X. ¿Bien? Que eso se usa mucho más que nada en química y en estas cuestiones donde tenemos muchas relaciones de proporcionalidad. Bien, es como un mol es tantos gramos, entonces hay una proporcionalidad ahí, no sé, un mol, tantos litros, y tenemos una proporcionalidad ahí. Bien. Pero cuando tenemos un modelo que ya no es así tan sencillo como una proporcionalidad, no podemos usar una regla de 3. Acá, si estuviéramos trabajando con la primera elección, sí tenemos una relación de proporcionalidad, porque hay 8 de 14 que no tienen el hongo. Pero después, eso también afecta a tu segunda elección. Y acá, de estas 13, ¿cuántas tienen el hongo y cuántas no? 7. No lo tienen. Si acá elegiste una que no lo tiene. Pero Claro. si elegiste una que lo tiene, te quedan 8. Claro, como que habría que considerar todos los subgrupos al mismo tiempo. ¿Cómo hacemos eso? Bien, mire. Profe, Sí, ¿podría ser considerar que en cada subgrupo tiene 8 posibilidades de tener, no, 8 no, 6 posibilidades de que hayan macetas con hongos? ajá. Pero en las 4 bloquecitos. Ah, no, serían 6, 5, Bien, 4. me gusta. A ver, fíjense lo siguiente. Acá, cuando nos preguntan este tipo de cosas, lo que no hay una forma como que vos digas, bueno, listo, esto es una variación de tanto en tanto. ¿Bien? Ahí tenemos que buscar una estrategia. ¿Cuál es la estrategia más sencilla para llegar a ese resultado? Entonces, a ver, de las 24.024, ¿bien? Lo que tendríamos que preguntarnos es cuántas de esas, o cuántas posibilidades tengo
de elegir justo por casualidad 4 macetas que no tienen hongo. ¿De acuerdo? Después vemos el porcentaje. Pero antes del porcentaje, la primera pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿cuántas posibilidades tengo? ¿Bien? ¿Qué número? Para que yo justo por casualidad, digamos, por azar, no elija ninguna que tengan hongos. Entonces, acá vuelvo a lo mismo, ¿no? Tenemos negativo, positivo, tratado 1, tratado 2. Entonces, ahora lo que voy a preguntarme es, ¿cuántas posibilidades tengo de que por azar yo elija una maceta en el primer lugar, en el primer proceso de selección que yo voy a hacer, que no tiene hongos? 8. 8. ¿Bien? Entonces, yo eso no lo sé de antemano, no lo sé, no puedo ver, no tengo forma de ver fácilmente qué maceta tiene hongo y qué maceta no. ¿Bien? Pero puedo decir que de las posibilidades que tengo, hay 8 posibilidades para que cuando yo elija una maceta, para el primer lugar no tenga hongos. ¿Cuántas posibilidades hay de que cuando, después de haber elegido esta, la segunda maceta que elija también justo tenga la suerte de que no tenga hongos? 7. 7. Porque ya una la elegí. ¿Bien? Porque yo estoy buscando acá que ninguna de las 4 tenga hongos, ¿no? O sea, no puedo pensar que esta tenga. ¿Bien? En el tercer lugar, 6, obviamente, porque ya elegí 2. Y en el cuarto lugar, 5. ¿Bien? ¿Cuántas posibilidades totales tengo de elegir? Esta sin hongo, esta sin hongo, esta sin hongo, esta sin hongo. ¿Qué hago para encontrar las posibilidades totales? 8 por 7 por 6 por 5. Multiplico, muy bien. Bien, porque son 4 eventos distintos y consecutivos. Entonces, elijo una de las 8 que no tiene hongos. Después, cuando elegí esa, tengo 7 posibilidades para la segunda. Entonces ahí tengo que multiplicar 8 para la primera por 7 por la segunda y así. ¿Eso cuánto da? 1680. Perdón, no escuché. 1680. 1680. ¿Eso qué significa? Que cuando tengo esas 14, bien, porque yo enfrente tengo las 14, tengo 1680 posibilidades de que agarre justo 4 macetas al azar, agarro una, agarro otra, agarro otra, agarro otra. Tengo 1680 posibilidades de que ninguna de esas 4 tenga hongos. Bien. Pero a mí no me preguntan eso, no me están preguntando cuántas posibilidades tengo de que eso suceda. Me dice qué porcentaje de las posibilidades anteriores no presenta ninguna planta con hongos. ¿Cómo resolverían eso? Y no sería que si 24.024 son el 100%, 1680, bueno, sería ahora regla de 3. Perfecto. Ahí sí es una proporción. Porque ahí sí lo que tienen es, bueno, si el total que yo voy a considerar es 24.024, ¿qué porcentaje representa? 1.680. Bien. No sé si quieren hacerlo. 6,99, niño. Bueno, 7. Sí. Entonces, obviamente es un número chiquito, porque ustedes ya pueden predecir, pueden suponer, pueden intuir que no va a ser muy probable que teniendo 6 macetas con hongo, yo justo agarre 4 que no tienen. ¿Bien? Por eso es tan chiquito. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que la estrategia no fue ponernos a pensar, bueno, cuáles tienen hongos, cuáles no, qué proporción tiene, qué proporción no. Es directamente contar cantidad. Bien, es tratar de llegar al número de posibilidades. Entonces uno dice, bueno, a ver, antes de meterme en el porcentaje relativo al 24.024, cuento cuántas. Bien, y eso se piensa de la misma manera que el anterior. Tengo 8 posibilidades totales sin hongos, ¿qué posibilidad tengo de elegir
una de esas 8 en la primera, una de las 7 que quedan en la segunda, y así. Bueno, tengo 1680 posibilidades totales. Bien, ¿me siguieron? Vamos con la segunda. ¿Qué porcentaje de los 24.024 presentará al menos una planta marchita por acción del hongo? Es decir, que de las 4 que yo elija para el control negativo, positivo y los tratados, al menos una, no importa cuál, al menos una, o pueden ser 2 o 3 o las 4, no importa, pero al menos una tiene hongos. Puede ser 8 por 7 por 6. ¿Por qué? No sé, porque considero que la primera sí tiene hongo, entonces como que empiezas a contar desde la segunda que no puede tener hongo, la tercera no puede tener hongo y la cuarta tampoco. Bien, eso está bien en ese caso, solamente que no te está preguntando eso. A vos te está diciendo que al menos una. Vos podrías también tener la posibilidad de que la primera tenga hongos y la segunda también. Y también tenés que incluir esos casos. Puede ser que en la primera posición tengas 6 posibilidades de que te salga una marchita. Bueno, ok, tenés 6 en la primera porque tiene hongos. ¿Y la segunda? ¿Tiene o no tiene? Podría tener, ¿no sería 13 en la segunda? Bien, entonces vos decís, bueno, la primera tiene y después la segunda no me interesa. Puede tener o puede no tener. Entonces él agarró las 13, ¿no? Claro, yo también lo Claro. pensé así porque no haría 6 por 5 por 4, porque si no ahí estaría diciendo que las 4 lo tengan, como el porcentaje de al menos una, como diciendo puede haber plantas que no lo tengan. Está bien. Bien, entonces ustedes harían 6 por 13 por 12 por 11, ¿no? Profe, ¿no se podría restar solamente al total menos las que calculamos en el ítem B y? Muy bien. Bravo. Claro, A ver, sí, yo ahí, también había pensado eso, digamos. claro. O sea, ahí uno se puede poner como, a ver, entonces, a ver, voy a tomar el caso de que la primera tiene hongos, entonces hay 6 posibilidades. Y la segunda entonces puede ser cualquiera. 13, 12 y 11. Ah, pero después eso no estaría tomando el caso en que la segunda es la que tiene hongos y las otras no. Entonces, y caos mental, nos desmayamos, nos empieza a salir sangre por la nariz y etcétera. No quiero eso en su vida. Fíjense que si al menos una presenta hongos, ¿bien? Es lo que se opone, es lo complementario a lo que calculamos al principio. O sea, de todas las posibilidades totales, de las 24.024 posibilidades totales, yo puedo dividir eso en las 1.680 en las que ninguna tiene hongos, y todas las restantes, o sea, las 24.024 menos 1.680, serían casos donde al menos una tiene. ¿Bien? Porque si ninguna tuviese, estaría dentro de las 1.680. ¿Bien? Son como incompatibles uno con otra. Es un conjunto y otro conjunto que no tienen intersección entre ellos. O sea, o estás en uno o estás en otro. O no tenés o al menos una tiene. ¿De acuerdo? Entonces, la forma más sencilla de resolver el 2, antes de ponernos a hacer cuentas y multiplicar y un montón de cosas que, como habrán visto, se complica un montón, es decir, bueno, la cantidad total sería 24.024, ahí, menos 1.680. Y calculo eso, me va a dar un cierto número. Y después calculo el porcentaje con respecto a 24.024, que obviamente va a ser 100% menos 7. Es decir, esto me va a dar 93%. ¿Ok? A veces cuando pasan estas cosas uno dice como... O sea, sí,
después de haber estado 3 horas haciendo cuentas, es como, y era tan fácil, tenía que restar simplemente 100 menos 7. Pero bueno, ¿me siguieron la idea? ¿Me siguieron la forma de pensarlo? ¿No? La estrategia de decir, si tengo las que no tienen ninguna hongos, bueno, el conjunto, el subconjunto complementario, digamos, las otras, son las que al menos una tiene. Quizás las 4 tienen, no importa, pero ese subgrupo yo lo puedo pensar como las que al menos una tiene. ¿Sí? Sí, se entendió. Profe, Sí, Sofi. ¿puede ser que en algún caso te pregunte, por ejemplo, qué porcentaje presentará que tengas una sola planta marchita entre todas? Que eso sería más complicado, porque ahí ¿cómo haces? Ahí sí, eso sería más complicado. Puede pasar, a ver, no somos tan crueles, o sea, siempre lo que le proponemos por lo general se puede resolver de una manera, o sea, se tienen que imaginar cómo, o sea, lo que nos interesa es que piensen eso, la estrategia más rápida, pero tampoco le vamos a proponer algo que esté en 34 años haciendo cuentitas, ese es el punto, ¿no? Pero, por ejemplo, sería más sencillo si yo les dijera qué porcentaje tiene hongos en la primera. O sea, que el control negativo tiene hongos. ¿Bien? Entonces ahí sí ustedes dicen, ah, bueno, para el control negativo tengo 6 posibilidades, que serían las 6 originales que tienen hongos. Mientras que para las otras 3 no me interesa porque no me pone ninguna restricción. Entonces ahí tendría 13, 12 y 11. ¿Bien? Entonces tendría que ser 6 por 13 por 12 por 11. ¿De acuerdo? Claro, ahí sí. Ahí sí, pero esto más complicado de que una tenga cualquiera sea, bueno, es más complicado. Bueno. ¿Estamos hasta acá? ¿Preguntas con este? Quiero que pasemos rápidamente a otro. A mí me quedó claro el ítem 2, pero no entendí bien cómo sacaba la respuesta del ítem 1. O sea, Okay. del I. Acá lo que yo voy a contar en el I es, antes de pasar al porcentaje, es la cantidad total de casos donde yo puedo asegurar que ninguna tiene hongos. ¿Bien? Entonces, yo ahí estoy comprimido, tengo, digamos, sí o sí, o sea, mis decisiones, mis elecciones no son tan libres. Es como, cuando haga la primera elección, sí o sí tengo que elegir una maceta que no tiene hongos. ¿Bien? Y ahí yo sé que no tengo 14 posibilidades, ahí tengo 8 posibilidades de hacer mi primera elección. Bien. En la segunda ya tampoco tengo 13, tengo 7, porque de las 8 que no tenían hongos, yo ya una la elegí en la primera. Entonces tengo 7 posibilidades. 6 en la tercera y 5 en la cuarta. La cantidad total de posibilidades que tengo para hacer eso sería la multiplicación, porque son 4 eventos consecutivos. Tengo que elegir una de 8, después una de 7, después una de 6, después una de 5. Entonces tengo 1680 posibilidades de elegir, de combinar esas macetas. ¿De acuerdo? Ahora, obviamente ese número es más chiquito que el que obtuve antes, porque todas las otras, digamos, la diferencia de 24.024 menos 1.680, que es un número grande, 22 y pico, son todas las posibilidades en las que yo en alguna de esas selecciones, al menos una de esas 4 selecciones, incorporé una que tenía hongos. Claro, sí, porque acá le sumaste una condición a ese Exacto. grupo y obtuviste otro subgrupo. Exacto. Lo que obtuve acá fue un subgrupo del anterior. Como le aumenté la restricción, aumenté el condicionamiento, fíjense que el número me dio mucho más chiquito, por supuesto. Sí, sí. Entonces, digamos, o sea, ese 1680, ella, o sea, ¿cómo lo relacionas, digamos, con el porcentaje? O sea, esa última... Bien, ahora, 1680 es la cantidad total, es la cantidad, no porcentaje, la cantidad de posibilidades que tengo de elegir 4 que no tengan hongos. Ahora, vuelvo al caso anterior, vuelvo a
En el A yo tenía las 14 y estaba seleccionando al azar. Entonces, para la primera selección tenía 14 posibilidades, para la segunda 13, para la tercera 12 y 11. Eso es al azar, yo no tengo idea cuántas van a tener hongos o no. Entonces, si eso fuera al azar y si yo agarrase y hiciese las 24.024 posibilidades, yo sé que 1.680 de esas 24.024 van a darme sin hongos, por azar. ¿Ven? ¿Me siguen hasta ahí? O sea, al azar tengo 1.680 formas de haber encontrado, sin saberlo previamente, 4 macetas sin hongos. Entonces, ¿qué porcentaje representa? Y bueno, tengo que ver esos 1.680, ¿qué porcentaje representa? Es las 24.024 totales. Entonces, al azar, un 7% de mis elecciones me hubieran quedado justo sin hongo las 4. ¿Bien? Y el 93% restante serían justo alguna tiene hongos. Una tiene hongos, 2 tienen hongos, 3 tienen hongos, no sé. Pero justo sé que en ese 93% tengo alguna, al menos, que tiene hongos. Ah, listo. Ahora sí me quedó claro. Gracias. Venga. Y después, lo que quería, no vamos a resolverlo porque es bastante largo, pero sí que leer, pasar ya más a no tanto macetas y generación de experimentos como tuvimos recién, sino algo donde se usa mucho la combinatoria, que son macromoléculas biológicas, ¿no? Ácidos nucleicos o proteínas o cosas por el estilo. No sé si acá todo el mundo ya cursó biología, deberían. No sé si quedó al fin y al cabo esa correlatividad, bueno, no importa. Pero para más o menos para que entiendan de qué estamos hablando, ¿no? Simplemente para eso, no por otro motivo. Entonces, leo rápidamente. Estás estudiando el control genético de la síntesis de la proteína flandersina, cuya presencia estimula el desarrollo muscular de glúteos en los seres humanos. En el cromosoma 17 existen 2 regiones reguladoras de la acción de estos genes. ¿Bien? De los genes de la flandersina, que se llaman FLAR1 y FLAR2, las regiones. La primera región cuenta con 5 nucleótidos que se incorporan al azar. Si estos son todos purínicos, es decir, son todos adenina o son todas guanina, la región pierde su regulación. Bien, entonces, voy a cortar ahí, después el otro lo vemos, si llegamos. Entonces, yo lo que les pregunto ahora es, ¿en qué porcentaje de casos esa región está desregulada? Bien. Entonces, si tuviéramos que hacer un esquemita para ver la desregulación de FLAR1, como hicimos antes, ¿cuántas posiciones tendríamos que dibujar? Antes habíamos dibujado 4. 5. 5, ¿bien? Porque yo voy a tener que decidir 5 nucleótidos. Bien, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Bien. ¿Cuántas posibilidades totales, o sea, saliendo de la desregulación, en total, cuántas posibilidades tengo para llenar estos huecos? Entonces, para el primer nucleótido, ¿cuántas posibilidades tengo de elegir? 4. Para todos tenés 4. Bien, para todas tengo 4. Bien, fíjense que acá, a diferencia del ejemplo de las macetas, que yo elija acá adenina, por ejemplo, no me impide que acá elija adenina. Bien, con las macetas sí tenía ese problema, porque si elegía una maceta para el primer lugar, no podía elegir la misma maceta para el segundo lugar. Acá sí, porque eso es otra adenina distinta, ¿bien? Que viene de por ahí volando. Pero a mí lo que me interesa es cuál nucleótido. Entonces, acá yo tengo 4 posibilidades, acá tengo esas mismas 4. Entonces, ¿cuántas posibilidades totales tengo? ¿Esto lo tengo que sumar o lo tengo que multiplicar? Son diferentes formas de llegar al mismo evento o eventos consecutivos.
4 a la 5 puede ser que haya que ser. Bien, perfecto. Son eventos consecutivos, ¿no? Tendría que multiplicarlos. Sería 4 por 4 por 4 por 4 por 4, o sea, 4 a la quinta. Que si quieren, calculenme cuánto. Esto es a la 10, así que... no me equivoco. 1024. 1024. Entonces, tengo 1024 posibilidades. No sé, una es A, G, A, otra es G, T, C, A, T, qué sé yo. ¿Bien? Pero 1024. Ahora, me dice que se desregula, o sea, de estas 1024, todas están reguladas, excepto cuando son todas purínicas, son todas adeninas y son todas guaninas. O son todas guaninas, mejor dicho. Entonces, ¿cuántas posibilidades de estas 1024 son las que desregulan? 2. Solo 2. Fíjense que no es que pueden combinar A y G. ¿Bien? Es que acá son o todas A o todas G. Entonces, 2 desregulan. Entonces, Profe, sí, perdón, en el caso de que pudiera combinar A y G, en este caso, ¿sería 2 a la quinta? perfecto. Vos en la primera podrías elegir A o G, entonces tendrías 2 posibilidades. En la otra también, 2, 2, 2, 2. Sería 2 a la quinta. Claro. Muy bien. Profe, ¿cómo era la pregunta que hizo Cande? Que si acá, en vez de ser todas A, todas G, uno pudiese combinarlas, es decir, uno podría poner, no sé, AG, A, AG, qué sé yo. O sea, que podría ser una combinación de A y Gs. ¿Cuántas posibilidades habría? Y ahí, en cada posición, yo tendría, digamos, como dos posibilidades. Entonces sería 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Claro, sí, sí. Genial. Bien, entonces, acá ustedes pueden calcular el porcentaje. Sería 2 sobre 1024. Bien, que si quieren me dicen cuánto es. Por yo. A ver. Es un 0,195%. Entonces, en el 0,195% de los casos, en general, esa región está desregulada. ¿Bien? Entonces, fíjense lo que les pide. Les dice, la incidencia del síndrome es de 2 personas por millón. Es decir, cada millón de personas hay 2 que parecen tener desregulada la región. ¿Podría ser este, el que acabamos de ver, la causa que explica eso? Entonces, ¿cómo harían para ver eso? Sacaría el porcentaje de las 2 personas en millón de habitantes. Bien, o sea, yo lo que haría sería ver qué porcentaje representa 2 personas en 1 millón. Bien. Eso me da 0,0000002, creo. Bien, y que eso es, bueno, tengo que sacarle 2 ceros para el porcentaje. Debería haberlo pensado antes. Ahí. Eso por ciento. Entonces, este es el porcentaje que yo tendría que ver si fuera este mecanismo el que funciona. Y este es el porcentaje que yo veo en la realidad. Bien, porque el síndrome existe y la incidencia es esa. O sea, esta es la realidad, digamos, entre comillas, y esta es la predicción. ¿Consideran ustedes que podría ser este el mecanismo que explique lo que pasa acá? No. No. ¿Ven? Este me da 0,19% y este me da 0,00002%. Es mucho más chiquito lo que veo en la realidad de lo que me prediría, bueno, como se diga, la desregulación de la región FLA-R1. ¿De acuerdo? Más que nada me interesa un poco esta parte del pensamiento que siempre les cuesta un poco. La comparación entre lo que es real, que lo que se observa en la realidad, que es esto, con la predicción del modelo. Si uno ve que no se corresponden, entonces lo que yo estoy prediciendo no me sirve para predecir la realidad.
Bien, pero esto es lo real. Eso es lo que se ve. Bien, eso es lo que ustedes tienen que considerar como referencia. Después lo que tienen que comparar son las diferentes explicaciones o las predicciones de sus modelos explicativos con la realidad. Bien, si quieren les dejo este de tarea para que lo sigan haciendo, que es parecido a lo que tienen que hacer, ¿no? Que es, tienen otra región que tiene 8 nucleótidos en vez de 5 y pierde su regulación cuando son todos idénticos. Bien, son todas A, son todas G, son todas C, son todas T. Y después les da diferentes opciones. Que el síndrome se desarrolla cuando esa segunda región está desregulada, muy parecido a lo que hicimos recién. Cuando al menos una de las dos está desregulada, es decir, puede pasar una o la otra, tengo dos formas para llegar al mismo resultado, entonces, ¿qué tendría que hacer ahí con las posibilidades? Sumarlas. Sumarlas, muy bien. O que el síndrome se desarrolla cuando ambas están desreguladas simultáneamente. Tienen que suceder ambos procesos al mismo tiempo. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí con los porcentajes? ¿Sumarlos? No, porque tienen que suceder ambos. Tengo que multiplicarlos, porque tiene que pasar uno y además tiene que pasar el otro. Bien, no es que tengo dos formas distintas de llegar al mismo resultado. Tienen que pasar a ambas. Tengo que caminar por ambos caminos. Bien, entonces ahí tengo que multiplicarlos. ¿De acuerdo? Si quieren, se los dejo ahí, pueden hacer una captura de pantalla y resolverlo y ver cuál, si alguna, quizás ninguna, ¿no? Si alguna de las tres explicaciones les da este porcentaje y pueda explicar lo que se observa en la realidad. Bien. Punto. Todo lo que tengo para hoy, para decirles. Más que nada lo que me interesaba, como han visto, era esto. Charlar con ustedes estrategias, ¿no? Cómo encarar el problema, más o menos cómo pensarlo, que vean que hay diferentes formas de llegar al mismo resultado y está bien, y no hay ninguna que es mejor que la otra, sea dependiendo de lo que ustedes hayan entendido.